buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy. Muy buenos días, Sharon. El panorama de la jornada es indeciso y la noticia del día es la llegada a las costas estadounidenses en el Golfo de México de la mayor tormenta, considerada ahora huracán nivel 4, que está afectando sin duda no solamente la operación de exploración, extracción, sino también la parte de refinación en una región de Estados Unidos que este sector o este segmento de mercado tiene una importantísima participación. Entonces es la mayor tormenta que ha llegado a esta zona de los Estados Unidos en los últimos 15 años y ya pues las compañías aseguradoras están calculando billonarias cifras desde el punto de vista de el impacto y los costos de este desastre natural. Con respecto a los mercados accionarios, estamos viendo que se está perdiendo un poco el impulso. Muy temprano se mantenía algunas ganancias, pero eran muy leves. Futuros de Estados Unidos ganaban 0.1%. Acciones en Europa avanzaban 0.5%. Eso fue hace algunos minutos. En estos momentos estamos observando algo ya de estancamiento aún más fuerte, los futuros no ganan y las acciones en Europa están ganando solamente o avanzando el 0.5%. Con respecto a los anuncios que se ha tenido frente al coronavirus, 3 nos han llamado la atención. La primera es una aprobación de emergencia que realizó la FDA en los Estados Unidos para que una compañía, FluidGene, comercialice una prueba de diagnóstico de detección de COVID que solo necesita la saliva para identificar este coronavirus. Por otro lado, la Universidad de Cambridge obtuvo financiamiento para iniciar pruebas de una vacuna que pretende inmunizar frente a múltiples coronavirus y las farmacéuticas europeas están pidiendo protección legal en caso de que las vacunas desarrolladas contra el COVID tengan efectos colaterales en la población, debido al poco tiempo que han tenido para verificar su seguridad en los humanos. Esto es muy importante, pues está aumentando de algún punto, o desde alguna manera, como la leña que tienen obviamente los que defienden las teorías de la conspiración, de que este desarrollo de vacunas no está siendo suficientemente seguro y están pidiéndole a las personas que no se vacunen. Esto lo hemos estado observando ya en varios documentos durante las últimas semanas, pero la semana pasada un artículo muy interesante en el Financial Times hablando al respecto, donde cerca de la tercera parte de la población en los Estados Unidos preferirían no ser vacunados. Con respecto al mercado de divisas, el dólar está relativamente estable frente a las monedas reserva, por lo menos en promedio. Tenemos un yen que se valoriza, una libra estable y un euro debilitándose. Mientras que las monedas de América Latina se habían dejado de debilitar esta madrugada. En lo corrido de la última semana, el peso colombiano ha sido el más débil en la región, una pérdida de casi 3%, mientras que el real se ha valorizado casi el 1% y el peso mexicano el 0.7%. El índice, entonces, LASI, que calcula JP Morgan, está abriendo el día de hoy en 42.3 unidades. Y el tema del oro viene cayendo, se está acercando a los $1.900 la onza Troy por, creemos nosotros, el reajuste sobre la expectativa que se tiene de política monetaria o de manejo inflacionario que va a realizar la Reserva Federal. Esto todavía no se ha confirmado, es una de las especulaciones o filtraciones que se ha dado en el mercado durante las últimas jornadas. Mañana tendremos las declaraciones de Jerome Powell desde lo que es el evento virtual de Jackson Hole, el evento por excelencia de los banqueros centrales en el mundo, donde, como mencionábamos ya esta semana, se está hablando de que no tengan una meta rígida del 2% por parte de la Reserva Federal, sino que permiten sobre reacciones de la inflación al alza, para que en promedio la inflación durante periodos de tiempo sea de 2%. Es decir, que como ahora hemos tenido una inflación por debajo del 2%, más adelante, si se llegara a superar ese nivel, la Fed no reacciona de manera inmediata. Lo interesante es que el oro se beneficiaría de este cambio en la postura de la Fed, pues no reaccionaría incrementando las tasas de interés tan rápidamente. Lo interesante acá es que obviamente los inversionistas, ante la incertidumbre de los posibles cambios, lo que hacen es recortar ese tipo de apuestas agresivas como la que estaban realizando en el mercado del oro. En materias primas, entonces mencionábamos como noticia del día, llega el huracán Laura a las costas de Texas y Luisiana,
en el que tenemos el día de hoy el WTI subiendo, o bueno, muy estable en máximos recientes de $43.10 por barril y el Brent en casi $46 por barril. La producción del Golfo de México en petróleo ha sido recortada en casi un 85% y la de gas en cerca de un 60%. Medio millón de personas han sido evacuadas de la región. Como hemos mencionado, es la mayor tormenta que ha llegado a esta zona en los últimos 15 años y las aseguradoras creen que las pérdidas podrán ir desde un escenario optimista de 6 billones hasta uno más negativo de 18 billones de dólares. La afectación en refinerías no sería solo por algunas semanas, sería una afectación del 12% que duraría varios meses y digamos por eso de alguna manera esta llegada de este huracán estaría ejerciendo presión alcista sobre la cotización del petróleo ante pues estas afectaciones desde el punto de vista de producción y más adelante refinación. Ayer los inventarios API también le ayudaban al mercado petrolero, caían 4.5 millones de barriles en crudo y caían 6.4 millones de barriles en gasolina. Es la mayor caída de gasolina, de inventarios API en gasolina de los últimos 16 meses. Hoy veremos qué ocurre con los datos del Departamento de Energía, donde se esperan un promedio de caída de 2.6 millones de barriles de crudo. Y para finalizar, con respecto a este tema del acuerdo fase 1 entre China y los Estados Unidos, que finalmente hace 2 días tuvimos la reunión o la conferencia, teleconferencia entre los equipos negociadores de China y de Estados Unidos, hay información en Bloomberg en que nos mostraba o nos sugiere que China está acelerando o aceleraría las compras de soya estadounidense, pero porque sus suministros desde Brasil se están agotando. Hasta el momento solo han cumplido con cerca de un 27% en las compras de productos estadounidenses frente a lo que se comprometieron en este acuerdo fase 1 y tienen que hacer una gran aceleración para cumplir con las cuotas prometidas. Sin embargo, recuerden que esta semana el equipo negociador de Estados Unidos dijo que todo iba muy bien y que China venía cumpliendo, aunque los datos no lo corroboraron. Veremos qué ocurre más hacia las fechas que tengamos de cercanía de las elecciones, dependiendo obviamente de la probabilidad de reelección del presidente Trump y de su necesidad de mostrarse aún más fuerte frente a China. Esto es un tema que no podemos descartar. Con respecto al mercado de renta fija, y pues de la mano de este cambio en el mensaje de la Reserva Federal que espera el mercado, estamos viendo que las presiones al alza en las tasas de descuento se mantienen. Hoy veíamos tasas de tesoros a 10 años por encima del 0.70%, más exactamente 0.71 en este momento. Recuerden que la semana pasada las minutas habían descartado la posibilidad de que la Fed, por lo menos por el momento, implementara unos techos a las tasas de negociación de los títulos de largo plazo. Esto de alguna manera abrió el espacio para que incrementaran esas tasas de descuento. También hemos tenido que esta semana colocaciones de tesoros a 2 años fueron ayer por cerca de 50 billones de dólares, una oferta gigantesca, fue absorbida con una tasa de corte del 0.15-5%, y hoy tenemos emisión de tesoros a 5 años por 51 billones de dólares. Así que esta masiva emisión de títulos también está ejerciendo presión en el mercado de renta fija, además de lo que mencionábamos de la eventual ajuste a la manera en que la Reserva Federal ha venido gestionando las tasas en los Estados Unidos para cumplir con ese mandato de inflación. Y finalmente hay un tercer factor que también nos está jugando en términos de presiones alcistas en las tasas de descuento y tiene que ver las sorpresas desde el punto de vista de cifras económicas. Solamente lo que tuvimos la semana pasada, el día jueves, de nuevas solicitudes de subsidios al desempleo, o el día de ayer de confianza del consumidor que calcula la Conference Board, han salido por debajo de las expectativas. El resto de indicadores, en su gran mayoría, han superado lo que los analistas habían venido esperando y por eso varios indicadores de sorpresa en los Estados Unidos están en máximos recientes, incluso en algunos casos máximos históricos. Así que estas cifras económicas, por ejemplo, mercado inmobiliario, tanto en licencias, inicios de construcción, ventas de vivienda nueva, ventas de vivienda usada, han venido superando
incluso los niveles que tenían antes de la pandemia. Hoy tuvimos un fuerte repunte en lo que son las ventas de bienes durables para el mes de junio en los Estados Unidos, 11% de crecimiento frente al mes anterior, el doble de lo que venían anticipando los analistas. Así que esta parte de la recuperación ha sido un poco más fuerte y también esto explica por qué hay presiones alcistas en las tasas. Sin embargo, como hemos mencionado, hay muchos factores de riesgo. Creemos nosotros que solo hasta después de las elecciones eh, podríamos adaptar o de alguna manera seguir esas recomendaciones de empinamiento de la curva de rendimientos. Nuestro principal riesgo en este momento no es si queda Trump electo o si queda Biden, sino el principal riesgo que tienen los mercados actualmente, y como lo veíamos el día de ayer en un reporte del Credit Suisse, eh, también hay otro reporte de UBS al respecto, tiene que ver con la posibilidad de la incertidumbre en esa fecha del 4, 5, 6 de noviembre, de que no sepamos quién ha sido el presidente, quién ha sido elegido como presidente de los Estados Unidos, y los mercados entre las incertidumbres eh, de estas características, pues podrían nuevamente retomar apuestas bajistas en las tasas de descuento, es decir, buscar refugio, generar correcciones en mercados accionarios. Así que ese ahora va a ser nuestro principal foco de riesgo en estos 3 meses que quedan para esa fecha. Para finalizar, hemos tenido indicadores en México. La contracción de la economía empieza a moderarse. En junio fue de solamente el 13.2%, para todo el segundo trimestre había sido casi del 19%. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Raúl, con Daniela, Sharon y Nicolás para que nos cuenten qué es lo que está ocurriendo en el mercado colombiano. Gracias, Dani. Bueno, te cuento en primer lugar que para las noticias de Colombia, tras los anuncios que se dieron ayer y principalmente referentes a Bogotá y las nuevas medidas que regirán a partir de este jueves bajo la nueva realidad, el comercio formal, según Fenalco, seguirá cerrando de manera definitiva y el tejido empresarial de la ciudad no podrá salir a flote de la crisis. Esto asegurando que las cuentas no dan para mantener los negocios, con lo que propone la administración, ya que se abriría, en primer lugar, lo que se dijo ayer fue que era de jueves a domingo, es decir, como el 55% del tiempo que normalmente, y que solo un día van a atender a la mitad de la población que normalmente se atendía, esto por la medida de pico y cédula que se rige en la ciudad. Entonces, esto para pagar el 100% de sus obligaciones como arriendos, nóminas, servicios públicos, impuestos y demás gastos no es posible y sería inviable la actividad comercial en la ciudad. El gremio propuso que el comercio formal abriera los 7 días de la semana de 10 de la mañana a 10 de la noche, horarios que no serían pico para el transporte público. Sin embargo, la respuesta de la alcaldía nada más fue modificar esta parte del decreto y les permitió un día más, de miércoles a domingo, que funcionaría este comercio entre las 5 de la mañana y las 9 de la noche. Antes no tendrían ninguna restricción de horario. Y por otra parte, la convocatoria para vincularse al programa de apoyo al pago de la prima de servicios estará abierta hasta el 27 de agosto por disposición del Gobierno Nacional. Esta iniciativa busca aumentar la cobertura de beneficiarios y permitirá las postulaciones independientes al subsidio a la nómina, que para quienes cumplan con los requisitos entregará 220.000 pesos por cada empleado cuyo ingreso base de cotización se encuentre entre un salario mínimo legal mensual vigente y 1.000.000 de pesos. Esto sería todas las noticias para el día en Colombia. Y Raúl, ¿qué pasó el día de ayer en el mercado accionario local? Gracias, Dani, por parte del mercado accionario local. El Colcap el día de ayer siguió el buen comportamiento y mantuvo el rally alcista, confirmando la ruptura de los 1.230 puntos y registrando un nuevo máximo desde la caída del COVID, lo anterior impulsado principalmente por una mayor reapertura de la economía y el traslado de las salidas de corto a largo plazo. A su vez, se negociaron 162.000 millones de pesos, donde la acción más transada fue Preferencial Bancolombia con 32.000 millones. La más valorizada fue Cemex Latam Holdings con 6,9% y la más desvalorizada fue Mineros con leves desvalorizaciones de 1,2%. Para hoy, el índice colombiano podría seguir ganando valor, donde la confirmación de este nivel de los 1.230 puntos podría dar una mayor tracción sobre las acciones
colombiana. Sin embargo, hay que estar atentos a los comentarios de Powell. Por otra parte, S&P Global Ratings afirmó la calificación de Cemex AP y sus subsidiarias en W y ve mejorar sus negocios en los próximos 12 meses, donde se incluye la operación de CLH. La firma estima que este año Cemex registrará un EBITDA consolidado de alrededor de unos 2.200 millones de dólares y mejorará alrededor de 2.400 millones de dólares en los próximos 2 años. A su vez, la acción de Cemex registraron una confirmación relevante de los 2.160 puntos, lo que le dio una mayor tracción para seguir ganando valor y recuperarse por encima de los 2.200 pesos. Consideramos que el espacio para seguir recuperándose es relevante. Cabe recordar que la acción transaba cerca de 0.2 veces valor en libros, ahorita está cerca de los 0.3 veces valor en libros, donde todavía hay espacio para recuperar, aunque cabe recordar que podría mostrar leves descansos en medio de toma de utilidades por parte de los agentes del mercado. Y por otra parte, la acción de preferencia del Grupo Argos muestra una mayor reacción, impulsado por este mayor apetito por las acciones colombianas y teniendo en cuenta que el spread contra la especie ordinaria se mantiene alto. Mantenemos la perspectiva positiva sobre preferencia del Grupo Argos, donde el spread podría seguir cerrándose en medio que el mercado vea un poco mayor de potencial de valorización sobre este emisor con respecto a la especie ordinaria. Bueno, Nico, cuéntanos cómo amanece el dólar el día de hoy. Buenos días, Raúl, muchas gracias. Soy Nicolás de Francisco y vamos a hablar del dólar. Para la jornada de ayer, el dólar presentó la quinta sesión consecutiva al alza, cerrando hacia los 3.866 pesos con 40 centavos, 28 puntos básicos por encima de su último cierre. La jornada de ayer tuvo un volumen transado de 669 millones de dólares, un precio medio de 3.868 pesos con 9 centavos. Durante la jornada se tuvo un valor mínimo de transacción de 3.840 pesos y un valor máximo de 3.886 pesos con 50 centavos. Para el día de hoy, esperamos que el dólar tenga soportes hacia los 3.840 y 3.830 pesos y resistencias hacia las 3.880 y 3.890 pesos. Los dejo con Sharon para los temas de renta fija. Gracias, Nico. Por el lado del mercado de deuda local continúan las desvalorizaciones en la curva TES tasa fija con aumentos de cerca de 2.5 básicos, muy en línea con la devaluación de la moneda y la reciente correlación directa con las tasas de los tesoros, que también han perdido valor, favorecidos por este entorno positivo que hemos experimentado en las últimas jornadas, mientras que la curva TES-UR continúa valorizándose, esta vez 9 básicos y principalmente concentrada en caídas en la parte corta y media de la curva, en especial en la referencia de los 25. La curva en dólares también presenta valorizaciones generalizadas, en especial en el segmento largo. Por el lado de los test del 24, estos acumulan 3 jornadas de desvalorizaciones, cerrando en 3.73%, y por su lado los 28 no tuvieron variaciones, cerraron en 5.23% y mantienen el movimiento lateral del que hemos venido hablando en las últimas jornadas. Por el lado de corporativas se negociaron cerca de 25.000 millones de pesos a través del sistema transaccional y aproximadamente 577.000 millones por registro. Lo más transado fue IBR del 23 y del 22, seguido por tasa fija del 23 y del 22. Estas transacciones en IBR tal vez un poco adelantándose a lo que va a ser la reunión del Banco Central el día lunes de la próxima semana. Ayer tuvimos emisión de bonos ordinarios en el Codensa por 500.000 millones con una sobredemanda de 1.82 veces. Los tasa fija a 4 años cortaron en 4.7% y los IPCs a 7 años en 2.45%. El día de hoy será la última subasta de test en pesos del mes por parte de la Nación, que buscará 650.000 millones de pesos en referencias de noviembre del 27 y octubre del 34. Gracias por escucharnos y no olvides conectarte a diario para conocer el panorama del mercado. Buen día y hasta la próxima.
contenido de la presente comunicación o mensaje no constituye una recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 240.11.2 del decreto 2555/2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementan.